¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué México celebra la muerte con tanta alegría mientras el mundo entero la teme? Esta no es una simple tradición folclórica, es una revelación espiritual profunda que pocos conocen y que puede transformar completamente tu forma de ver la vida y la muerte. En este video, vas a descubrir los misterios de la Biblia y los secretos de la Biblia que México intuía y que otros países olvidaron. No es exageración. Lo que verás aquí es una verdad que cambiará tu alma, porque la muerte no es el final ni un castigo, sino el inicio de un camino eterno que solo México entendió. Pero atención, este conocimiento no es para cualquiera. Muchos ignoran la verdad oculta que está escondida detrás del Día de Muertos, y perder esta enseñanza puede significar vivir en el miedo y la oscuridad espiritual. Por eso, es urgente que te quedes hasta el final del video. Aquí se revelan las revelaciones impactantes que nadie te contó y que pueden abrir tu corazón a un nuevo nivel de fe y esperanza. No te lo pierdas porque este mensaje tiene el poder de transformar tu vida y fortalecer tu espíritu frente a la muerte y el más allá. Antes de continuar, quiero recordarte que muchas personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. Si tú crees en el poder de la fe y quieres seguir recibiendo enseñanzas profundas sobre los misterios del Génesis, los secretos del Apocalipsis y el conocimiento prohibido que puede cambiar tu destino, suscríbete ahora y activa la campanita para no perder ninguno de nuestros próximos contenidos. Bienvenido a esta comunidad de luz y verdad. Ahora, acompáñame en este viaje único que solo México entendió sobre la muerte. Es curioso, ¿verdad? Como la mayoría de las personas, especialmente en el mundo occidental moderno, evita hablar de la muerte como si mencionarla atrajera su presencia. Se le teme, se le esquiva, y en muchos hogares, ni siquiera se permite pronunciar su nombre. Se entierra con lágrimas, con silencio, con la sensación de un final abrupto. En las películas, la muerte aparece como una sombra, un castigo, una pérdida irreparable. En hospitales y funerales, se cubre con flores, pero por dentro, el alma tiembla. Este miedo no es nuevo, claro. Desde los tiempos antiguos, la muerte fue interpretada como el fin de todo, el apagón definitivo. En muchas culturas, incluso en aquellas que alguna vez caminaron cerca de Dios, se perdió la esperanza del reencuentro. Y sin embargo, en medio de ese panorama sombrío, México aparece como una paradoja viva. Mientras el mundo llora, México canta. Mientras otros esconden sus muertos, México los decora con flores de cempasúchil, pan, música, colores y velas. ¿Qué secreto se esconde detrás de esta actitud tan audaz? ¿Es simple negación, o es que el alma mexicana recuerda algo que el resto del mundo olvidó? En el corazón de esta tradición se percibe algo más profundo que folclore. No es una fiesta vacía ni una simple costumbre cultural. Es un grito de algo ancestral y divino que resuena como un eco bíblico: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Mientras las naciones modernas construyen muros emocionales ante el misterio de la muerte, México ha hecho de ella una puerta sagrada. Y esto no significa que los mexicanos no lloren a sus muertos, significa que los celebran con la esperanza de un reencuentro. Hay algo profético en esta práctica, algo que encierra misterios de la Biblia y revelaciones impactantes que han sido olvidadas o tergiversadas en otros rincones del mundo. Cuando uno observa el Día de Muertos con ojos espirituales, percibe que no es solo una tradición, es conocimiento prohibido envuelto en papel picado. Es un testimonio viviente de la verdad oculta sobre la muerte, disfrazado de fiesta popular. Y ahí, justo en ese contraste, comienza a revelarse el código secreto que esta nación lleva en el alma. México parece recordar, sin necesidad de grandes discursos teológicos, que la muerte no tiene la última palabra. Que hay algo más allá, algo que brilla entre las veladoras y las calaveritas de azúcar. Tal vez, sin saberlo del todo, el pueblo mexicano guarda en su alma una especie de textos ocultos, inscriptos no en pergaminos, sino en la memoria colectiva. Este día, el Día de Muertos, es una expresión visible de un misterio invisible. Es como si los misterios del Génesis y los secretos del Apocalipsis se dieran la mano en un altar de flores y fotos.
Y lo más fascinante es que esta celebración no impone su verdad, la canta. No amenaza, ilumina. No teme, abraza. Es un mensaje vivo para un mundo aterrado por lo inevitable, la muerte. Pero México, con su humildad y su arte, nos susurra algo más, que no hay nada que temer si entendemos que, en realidad, no se trata de un adiós, sino de un hasta luego, mucho antes de que llegaran los conquistadores. Antes de que una cruz tocara el suelo americano, los pueblos originarios de México ya hablaban de la muerte con una reverencia particular. En sus creencias, no existía un cielo estático ni un infierno eterno como se conceptualiza hoy en día. Existía el Mictlán, un lugar profundo al que las almas descendían tras la muerte, pero no como castigo, sino como parte de un viaje. Era una travesía llena de obstáculos, un proceso de purificación. Las almas no desaparecían, regresaban. Una vez al año, los muertos volvían a ver a los vivos. ¿No te suena familiar? Esa intuición ancestral, lejos de ser superstición, era una sombra profética, un reflejo parcial de la verdad divina. Los sabios antiguos no tenían acceso a los textos ocultos de la Biblia, pero en sus corazones ardía la sospecha de que la muerte no era el final. Había misterios antiguos que ya estaban susurrando su presencia mucho antes de que fueran revelados en las Escrituras. Lo sorprendente es que este conocimiento parcial no se perdió, fue preservado en la memoria espiritual del pueblo mexicano. Cuando miramos las ofrendas prehispánicas, las flores, los alimentos y los caminos marcados para las almas, no estamos viendo rituales paganos sin sentido. Estamos contemplando la semilla de una verdad incompleta, un código secreto que Dios sembró en los corazones de los hombres mucho antes de que su palabra escrita llegara a estas tierras. Es como si los secretos de la Biblia ya estuvieran vivos en estas culturas, aguardando la plenitud del tiempo para revelarse con mayor claridad. Como el apóstol Pablo escribió, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se lo ha hecho evidente, Romanos 1:19. Así, las creencias prehispánicas no eran el enemigo de la fe, sino el terreno fértil donde el Evangelio sería sembrado. México no necesitó desechar su historia espiritual, solo necesitaba encenderla con la luz, y esa luz llegó. Pero antes de llegar ahí, vale la pena detenerse a admirar lo que ya existía. Las culturas indígenas sabían, de algún modo, que los lazos entre vivos y muertos no se rompían. Que existía un ciclo sagrado, una comunión misteriosa. ¿Podría esto ser una versión primitiva de la comunión de los santos? ¿Un eco lejano de la eternidad? Cuando uno observa con ojos espirituales, empieza a entender que Dios ha estado hablando siempre, incluso cuando parecía ausente. Los misterios del Génesis no se revelaron todos en un solo instante, fueron desplegándose, poco a poco, generación tras generación. Y en este despliegue, México ya tenía una pieza del rompecabezas. La muerte no era vista como maldición, sino como transición. Y aunque la visión estaba incompleta, el pueblo ya había recibido algo sagrado, el presentimiento de una promesa eterna. Pero esa promesa, como veremos, necesitaba ser completada, y eso ocurrió cuando la cruz tocó esta tierra. Cuando la cruz llegó al suelo mexicano, no vino simplemente como un símbolo de conquista, sino, en el plano espiritual más profundo, como una llave para completar un mensaje que ya estaba sembrado en el corazón del pueblo. Muchos han visto este encuentro como una imposición cultural, pero quienes tienen ojos para ver los misterios de la Biblia comprenden algo mayor, lo que los pueblos originarios intuían, la fe cristiana lo reveló con claridad. El Mictlán, con sus desafíos y caminos, fue iluminado por la promesa del cielo y la redención. El viaje incierto de las almas se encontró con la certeza de la resurrección. Y las ofrendas, que antes alimentaban espíritus cansados, se transformaron en altares de esperanza, en expresiones del amor eterno. La cruz no destruyó el alma del pueblo mexicano, la bautizó. Le ofreció una luz nueva para interpretar lo que ya llevaba dentro, revelando así la verdad oculta que había estado latente por siglos. La Biblia no vino a borrar la memoria espiritual de México. Vino a completarla. En lugar de rechazar la visión prehispánica, la fe cristiana la elevó.
Jesús dijo, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento, Mateo 5:17. Así también, el Evangelio vino a cumplir aquello que las culturas indígenas solo veían como sombras. En vez del Mictlán, ahora se hablaba del cielo, del purgatorio, de la gloria de los santos. El alma ya no vagaba, era acompañada por la luz de Cristo. Este sincretismo, que muchos han malinterpretado como confusión o herejía, es en realidad una manifestación profunda del código secreto de Dios, que toda verdad parcial puede encontrar su plenitud en Cristo. Es aquí donde los secretos del Apocalipsis y los misterios antiguos comienzan a manifestarse en el alma mexicana como una verdad que resplandece con sentido eterno. El Día de Muertos se convirtió entonces en una tradición única en el mundo, una mezcla de raíces prehispánicas y verdad cristiana, donde el alma no es adorada ni invocada, sino honrada con fe, con oración y con amor. Es un reflejo de que la muerte no es separación eterna, sino un espacio sagrado donde aún podemos dialogar con el recuerdo, con la promesa, con la certeza de que nos reencontraremos. Esta visión no niega el dolor del luto, pero lo transfigura. Y eso es algo que muchos países no han logrado hacer. Mientras otros reniegan o temen a la muerte, México la transforma en testimonio. A través de sus colores, cantos y altares, la nación guarda un mensaje que va más allá del tiempo, que la muerte ha sido vencida. Un mensaje que resuena con las palabras de 2 Timoteo 1:10, Cristo Jesús destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Así, la llegada de la cruz no fue un reemplazo. Fue una revelación. Una luz que encendió la lámpara que ya ardía suavemente en el alma del pueblo. Cuando uno se detiene frente a un altar de muertos, lo primero que siente es que no está ante una simple decoración. Hay algo sagrado, algo profundo, que late detrás de cada objeto colocado con cuidado. Es como si cada elemento hablara su propio idioma espiritual, componiendo un catecismo visual que enseña más que muchos sermones. Mira la luz de las veladoras, no están ahí solo por tradición. Representan a Cristo, la luz del mundo, Juan 8:12, aquella que guía a las almas en medio de la oscuridad de la muerte. Su llama tenue pero constante es una proclamación de fe, la luz de Dios nunca se apaga, ni siquiera en el valle de sombra de muerte, Salmo 23:4. El altar, entonces, no es solo una mesa, es un pequeño santuario que revela los secretos de la Biblia y los misterios del Génesis escondidos en símbolos cotidianos. Cada objeto tiene un propósito y una raíz bíblica que, aunque no siempre es evidente, está viva en la esencia. El agua, colocada con humildad en un vaso de cristal, tiene un eco sagrado, recuerda el bautismo, ese momento en que fuimos lavados del pecado y renacimos en Cristo, Hechos 2:38. El agua calma la sed de las almas, sí, pero también simboliza esa fuente inagotable que Jesús prometió en Juan 4:14, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. La sal, por su parte, es aún más directa. Jesús dijo que somos la sal de la tierra, Mateo 5:13. En el altar, simboliza la purificación y la preservación del cuerpo para la resurrección, como si dijera, este cuerpo descansará, pero no se ha perdido. El pan de muerto no es solo un antojo típico, es un eco de la Eucaristía. En cada pan hay una sombra del pan de vida, Juan 6:35, una promesa de eternidad envuelta en masa dulce. Así, el altar se transforma en una parábola comestible, un recordatorio sabroso de que Dios se hizo alimento para acompañarnos incluso en el dolor de la separación, y no podemos olvidar las flores de cempasúchil, esas llamas vegetales que parecen haber sido creadas solo para esta fecha. Su color vibrante no es casualidad, representan el camino de fe, una guía visual que conduce al alma hacia la luz. Como los israelitas siguieron la columna de fuego en el desierto, Éxodo 13:21, así también las almas siguen el sendero de pétalos. Y al centro del altar, una fotografía. ¿Idolatría? No, nunca. Es un acto de amor y memoria, una expresión viva de la comunión de los santos, donde los que partieron no se olvidan, sino que se honran como miembros eternos del cuerpo de Cristo.
En esa imagen no hay adoración, hay esperanza. El altar de muertos, entonces, es una clase de teología para el alma sencilla. Una mezcla de conocimiento prohibido y verdad revelada, de misterios antiguos encarnados en papel picado y oraciones silenciosas. Es México enseñando al mundo, sin decir una sola palabra, que la fe también se puede ver, tocar y saborear. Pocas verdades del cristianismo han sido tan olvidadas o malentendidas como la comunión de los santos. En muchas partes del mundo moderno, se habla de los muertos como si fueran ausentes totales, como si el vínculo con ellos hubiera sido cortado con la última paletada de tierra. Pero México, con su corazón espiritual profundamente arraigado en lo eterno, parece no haber olvidado esa conexión sagrada. El Día de Muertos no es una simple conmemoración, es una afirmación radical de un misterio bíblico. La Iglesia no está dividida por la muerte. Está unida más allá del tiempo y del espacio. Como enseña el Catecismo, hay una sola Iglesia en tres estados: la militante, nosotros, en la tierra; la purgante, las almas que están en purificación; y la triunfante, los santos en el cielo. Esta es una de esas revelaciones impactantes que la cultura mexicana no solo entendió, sino que tradujo en flores, oraciones y altares. El apóstol Pablo decía en Romanos 8, 38-39 que ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor de Dios. Y si no nos separan de Dios, tampoco nos separan de los que están en Él. El amor es eterno y la oración traspasa dimensiones. Cuando en México se enciende una veladora por un abuelo, una madre, un niño perdido, no se está practicando superstición. Se está viviendo un acto de comunión, una participación en esa red celestial que une a los fieles de todos los tiempos. Es como si el pueblo mexicano hubiera memorizado, no con palabras, sino con actos, esos textos ocultos que proclaman que los santos no están muertos, están más vivos que nunca. Esta visión no se enseña con tratados teológicos, se transmite con pan, con incienso, con silencio, con lágrimas y cantos. Y eso, amigo mío, es más poderoso que cualquier sermón. Cuando se comprende este misterio del Génesis espiritual, todo cambia. El altar no es una nostalgia del pasado, sino una puerta hacia la eternidad. Cada flor, cada oración, es una cuerda lanzada al cielo. Los muertos no están perdidos, están en comunión con nosotros. Y eso es lo que el mundo ha olvidado. Mientras muchos países celebran Halloween con miedo, horror y trivialización de la muerte, México responde con el lenguaje del amor. Responde con memoria, con ternura, con esperanza. ¿No es acaso esta la misma esperanza del Evangelio? ¿No dijo Jesús que Dios es Dios de vivos, y no de muertos? Mateo 22:32. En este sentido, el pueblo mexicano se convierte en guardián silencioso de un código secreto de la fe, uno que recuerda a las naciones que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Pero aún hay más. ¿Por qué si la muerte no es el final, cómo debemos mirarla entonces? Si uno observa con atención a la Catrina, se da cuenta de que no es una diosa oscura ni una invocación siniestra, sino un símbolo profundamente espiritual. La cultura mexicana no adora la muerte, la despoja de su poder. La viste con flores, la pinta con colores vivos, le escribe versos y hasta le pone sombrero. Es una manera única y profundamente reveladora de vivir lo que dice 1 Corintios 15:55, donde está, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria. Mientras muchas culturas modernas se paralizan ante la idea de morir, México se ríe. Y esa risa no es burla insensata, sino teología popular. Es la afirmación de que la muerte no tiene la última palabra. Es, en otras palabras, una muerte chiquita. Una forma humilde y poderosa de revelar misterios de la Biblia, revelaciones impactantes y la verdad oculta que el mundo moderno ha olvidado, que Cristo ya venció a la muerte y nos dio vida eterna. Las calaveritas literarias, esos pequeños poemas irónicos que juegan con la figura de la muerte, no son un ritual vacío. Son, en realidad, catequesis en forma de rima. Nos recuerdan que el fin del cuerpo no es el fin del alma, y que el polvo del Génesis,
polvo eres y al polvo volverás, Génesis 3:19, se encuentra con la promesa de resurrección. Lo que parecía un destino trágico, en el fondo, es solo el principio de algo mayor. Como dice 1 Corintios 15, 42-44, el cuerpo se siembra corruptible, pero resucitará incorruptible. La Catrina, entonces, no es una figura para temer, sino para reflexionar. Nos invita a mirar más allá del miedo y a vivir con la certeza de que la muerte no es el enemigo final. En esta expresión cultural se esconden secretos del Apocalipsis, misterios del Génesis y hasta fragmentos de conocimiento prohibido que la cultura popular ha sabido guardar en lo más profundo de su arte. Ahora bien, algunos pueden pensar que reírse de la muerte es faltarle el respeto. Pero en México, la risa no borra la reverencia. Solo la transforma. Es una forma de resistencia espiritual. Como dice el Salmo 30:5, el llanto puede durar una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Y eso es lo que el pueblo mexicano hace, transforma el duelo en danza, la tumba en altar, el silencio en canción. A través del arte, del color, de las palabras y del humor, se preservan textos ocultos que no siempre están escritos, pero sí vividos. El Día de Muertos, con todo su simbolismo, es una afirmación valiente de que la muerte fue vencida y que no hay razón para temer. ¿Qué otra nación se atreve a mirar a la muerte a los ojos y decorarla con flores? México, con su sabiduría ancestral y su fe sencilla, guarda un código secreto que el mundo necesita redescubrir. Pero esto no termina aquí. ¿Por qué si México venció al miedo, qué le toca hacer ahora? ¿Cuál es su misión frente a un mundo que aún tiembla ante el fin? Lo descubriremos en el siguiente y último punto. México no solo celebra el Día de Muertos como una tradición, sino que encarna una misión espiritual profunda, ser faro y maestro para un mundo que vive aterrorizado ante la idea de la muerte. Mientras muchas culturas modernas ven en la muerte el fin absoluto, el silencio o el tabú, México responde con luz, con fiesta y con esperanza viva. Este pueblo, de manera intuitiva y ancestral, guarda los misterios de la Biblia y los secretos de la Biblia que revelan que la muerte no es un punto final, sino un puente hacia la vida eterna. En el altar, en las flores, en el pan, se escribe un mensaje claro: la muerte fue vencida por Cristo, y por eso puede ser celebrada sin miedo. Esa es la verdad oculta que solo México comprendió y que hoy, más que nunca, debe compartir con el mundo. El destino de México, entonces, es ser un custodio del conocimiento prohibido que otros olvidaron o negaron. La cultura mexicana encarna la comunión de los santos, aquella verdad que une a los vivos, a las almas en purgatorio y a los santos en el cielo, en un solo cuerpo espiritual. Por eso el Día de Muertos no es solo una fecha en el calendario, es un testimonio vivo, una enseñanza de fe que desafía al mundo moderno a mirar más allá del miedo. Como dice Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. México es un recordatorio constante de esta promesa, una nación que lleva en su corazón los misterios antiguos y los secretos del Apocalipsis, invitando a otros a vivir con esperanza, no con temor. Finalmente, la invitación que surge de esta revelación es clara: no temer a la muerte porque, en Cristo, ella ha sido transformada. México, con su altar, su música y sus velas, enseña al mundo que la muerte no es un castigo, sino una transición hacia la eternidad. Que el dolor de la pérdida puede ser acompañado por la fe, la oración y la esperanza del reencuentro. En un mundo que se encierra en el miedo y la negación, el Día de Muertos es un llamado a abrir el corazón y a recordar que, como dice Jesús en Juan 14, 2-3, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para vosotros. Así, México cumple su destino espiritual, ser un faro de luz que guía a la humanidad a comprender el código secreto de la vida y la muerte, un mensaje eterno de amor y victoria que solo México supo conservar. Después de descubrir la profunda verdad detrás del Día de Muertos, te pregunto, ¿cómo cambiará tu forma de enfrentar la muerte y el miedo a lo desconocido? Comparte tu experiencia o reflexión en los comentarios, porque tu testimonio puede iluminar a otros que también buscan respuestas.
No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, así no perderás los próximos contenidos que transformarán tu fe y tu vida. Gracias por estar aquí. Hasta pronto, hermano en la fe.